Feliz domingo, Honduras. Celebro la dicha de reencontrarnos a través de la pantalla líder de Televicentro para ofrecerles una entrevista y aprovecharme de la generosidad amplísima de nuestro invitado para acompañar ese conversatorio con el buen humor de un retrato humorístico que pretendo hacer aquí en la medida me permita el tiempo que transcurra esta conversación. Hoy le doy la más cordial bienvenida a esta pantalla que compartiremos, en este caso desde su casa en la ciudad de San Pedro Sula, con una eminencia profesional de este país que sirve a Honduras desde el área de la salud y que, por razones obvias, en esta pandemia que abate al mundo, en los últimos meses ha tenido una particular responsabilidad atendiendo a sus pacientes que normalmente acuden al Instituto Hondureño de Seguridad Social y son destinados a la unidad de cuidados intensivos, además de ellos, atender a los pacientes que han llegado a complicarse en su salud con motivo del coronavirus. El doctor Óscar Edgardo Díaz Pineda, jefe de la unidad de cuidados intensivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula, nos acompaña este domingo. Doctor Díaz, bienvenido al programa Vanegas. Muy buenas noches, Darío. Un cordial saludo muy cálido a usted y a su inmenso teleauditorio y los internautas que se conectan también por la vía digital a ese programa tan conocido. Le agradezco mucho su gentileza y le pido un poco más de gentileza. ¿Me permite elaborarle una caricatura aquí mientras conversamos? Con el mayor de los gustos. ¿Quiere ponerme alguna limitación o quiere que esto fluya, con lo cual usted tendría que atenerse a las consecuencias? Me atengo a las consecuencias. Conozco de su trabajo desde hace muchos años, así que estamos abiertos. Muy bien. Comienzo a hacer un boceto previo para más o menos delimitar este universo infinito de papel blanco que, como decía Márquez, es una espada siempre sobre la cabeza de los creadores. Para elaborar un dibujo, luego vamos a entintar y en la medida de lo posible, si nos queda tiempo, agregarle un poco de color al dibujo humorístico con el cual interpretaré hoy los gestos, las actitudes y un poco la personalidad, si es posible. Es bastante pedir para un aprendiz como yo, pero elaborar una caricatura generosa, con mucho cariño, de nuestro interlocutor, el doctor Óscar Edgardo Díaz, que tiene la gentileza de acompañarnos este domingo. Iré agregando detalles, doctor, en la medida que transcurra nuestra plática. Muy bien. Quiero preguntarle varias cosas alrededor de su vida profesional y alrededor de su trabajo. Particularmente en este tiempo, en el tiempo de la pandemia del coronavirus, para usted que está al pie de la cama en unidades de cuidados intensivos, ¿cómo ha sido la experiencia? Bueno, la verdad ha sido un reto colosal para todos, o sea, no solo a un servidor, sino a todo nuestro equipo de trabajo, enfermeras, personal paramédico, los ingenieros biomédicos, los colegas que trabajan con nosotros en nuestro equipo. En cuidados intensivos existe un concepto básico en la atención que es el trabajo en equipo. Las unidades de cuidado intensivo funcionan en función, es una pequeña orquesta donde cada uno juega su papel. Y en este sentido tenemos un sentido de grupo muy fuerte y esto ha sido un reto para todos. Hemos tenido diferentes etapas, digamos, que hemos experimentado en lo personal, en lo afectivo. Al principio, pues por supuesto, mucho miedo, información que salía y que había que ir procesando, pero al mismo tiempo haciendo todas las acciones de preparación inicial y posteriormente de atención directa a los enfermos para ir ajustando nuestros tratamientos y tratar de ofrecer la mejor alternativa a las personas que están gravemente enfermas. ¿Cómo está conformado su equipo? ¿Puede más o menos describírmelo? Sí, tenemos son alrededor de 17 médicos especialistas, que incluyen especialistas en cuidado intensivo, especialistas en medicina interna o algunas especialidades similares como cardiología, hematología, neurología, nefrología. Es un equipo multidisciplinario. Luego tenemos alrededor de 50 enfermeras, entre profesionales y enfermeras auxiliares. Luego también hay gente que nos apoya, los ingenieros biomédicos del hospital, el personal de laboratorio y por supuesto el personal administrativo que nos facilita, por así decirlo,
las acciones e insumos para poder ejercer nuestro trabajo. ¿Con qué cuentan en la unidad? ¿Cómo los encontró esta tormenta? ¿Con qué herramientas en sus manos? Pues yo diría que gracias a la bondad infinita de Dios, diría bien preparados, por una razón fundamental. El día de ayer cumplió un año la expansión de esa unidad de cuidado intensivo en la zona norte. El Seguro Social hizo un proyecto muy importante el año pasado de expansión de la unidad de cuidados intensivos a 14 camas. Se le hizo una actualización tecnológica donde hubo una inversión significativa de recursos materiales, alrededor de $2 millones en equipamiento, y al mismo tiempo pues se había contratado el personal con el cual se había preparado, digamos, el entrenamiento y capacitación de todas estas personas para que pudiéramos tener una atención de clase mundial en un lugar donde habitualmente pues hay más críticas que digamos, resultados que sean conocidos por el público. Entonces, esa experiencia que muchas personas han tenido la oportunidad de compartir con nosotros, familiares y pacientes que han recuperado durante todo este año, pues ha sido como el germen que nos permitió aguantar y ser una puerta de contención a este problema aquí en la zona norte, donde la epidemia pues sí nos ha afectado fuertemente, ¿no? Muy bien. Cuénteme, doctor Díaz, ¿cómo funciona el coronavirus en el organismo? Que a unos pacientes les basta con quedarse en su casa con ciertos controles y para otros pacientes eso representa de verdad un desafío enorme, una situación de gravedad y para muchos también, lamentablemente, dolorosamente, ha significado el final. Correcto. Mire, esta es una enfermedad que tiene unas características muy particulares. Primero, el virus tiene una alta capacidad de transmisión, es decir, se transmite muy fácilmente. A cualquier persona le puede dar coronavirus. Se transmite principalmente por las gotas que producimos al hablar, cuando estornudamos, con nuestras secreciones respiratorias, y fácilmente se transmite en el ambiente o en las superficies y de persona a persona. Como es un virus, necesita de células vivas para poderse replicar. O sea que sí, él para poderse replicar tiene que entrar en células vivas. En el ser humano tiene un receptor que se encuentra en muchos de nuestro organismo que se llaman receptores de angiotensina. Esa es como la puerta de entrada para el virus al cuerpo. Una vez que entra ahí, se empieza a replicar rápidamente. En un día puede hacer 100,000 copias. Imagínese usted, en un día hace 100,000 copias. Y el ser humano ocupa alrededor de 21 días en montar una respuesta de defensa. Es como que tuviéramos, poniendo un ejemplo, una guerra donde la invasión nos ocurre en un día y los soldados apenas empiezan a organizar los batallones en 20 o 21 días. Eso pasa en el organismo. Luego la enfermedad genera, y esto tiene una característica que la hemos ido conociendo rápidamente en el tiempo y sobre todo con estudios de autopsias de las personas que fallecieron en Italia particularmente y en Estados Unidos, donde se vio que el virus tenía, entre otras características, la predisposición a que algunas personas, más o menos un 20% de las personas que se exponen a este virus, generen una respuesta de su sistema de defensas excesiva. Eso se llama, de manera eufemística, tormenta de citocinas. Las citocinas son sustancias que nosotros producimos para defendernos regularmente de las infecciones. Sin embargo, en un grupo particular de personas, esa producción es excesiva, de manera que llega a ser como un incendio que agota el sistema inmunológico. El segundo problema que hace el virus en esta enfermedad, en las personas que se agravan, es que tiende a formar muchos coágulos. Y el sistema cardiovascular humano es como una gran red, una autopista de vasos sanguíneos donde la principal función es entregar los nutrientes principales para que las células vivan. ¿Y cuáles son esos? El oxígeno y la glucosa. La autopista se congestiona porque los vasos sanguíneos empiezan a obstruirse, como que se taparan por coágulos. Entonces eso hace que las células no reciban el oxígeno adecuado. Y el tercer elemento es que como el sistema inmunológico de las personas se agotan, estas personas también se vuelven susceptibles a otras infecciones. O si, por ejemplo, yo tuve una infección en el pasado, por ejemplo, aquí en Honduras, que es muy frecuente que las personas en el interior o las comunidades en vías de desarrollo tengan, por ejemplo, exposición a tuberculosis, se pueden activar estas
enfermedades antiguas. Entonces, todo eso hace como un cóctel muy peligroso para personas que tienen susceptibilidad. Y una cosa que hemos estado viendo es que, por ejemplo, las personas que son mayores de edad, que tienen alguna otra enfermedad como azúcar en la sangre, como enfermedades cardíacas o enfermedades pulmonares como los que fuman mucho o que están muy gorditos, la obesidad, esas personas tienen, por así decirlo, mayor predisposición a que su sistema inmunológico reaccione de manera desfavorable. Y esas son las gentes que después requieren llegar a hospital o que pueden complicarse en el hospital o pueden tener lamentablemente un deceso desfavorable. Entonces, eso es más o menos lo que ocurre. El 80% de la población que se expone al virus no le pasa nada. Tiene una presentación asintomática o mínimos síntomas. Y eso aquí en Honduras es importante porque afortunadamente yo creo que eso es una de las razones que los estudiosos, sobre todo epidemiólogos, tendrán que mostrarnos en el futuro estudios de esto. A pesar de que ha habido una diseminación muy amplia de la enfermedad porque no ha habido medidas de contención en la comunidad de manera adecuadas, es muy importante que mucha de la población que se ha expuesto no se ha enfermado gravemente porque tenemos mucha población joven. Pero eso no quita el dedo del renglón que en este momento, por ejemplo, es muy peligroso que esas personas jóvenes son las que enferman a sus familiares, a sus compañeros de trabajo que sí tienen la predisposición y que son las que nos pueden hacer colapsar el sistema de salud. Doctor Díaz, es interesante lo de la transmisión y es interesante también evaluar por qué hay focos geográficos de mayor transmisión que otros en Honduras. En el transcurso del programa, seguramente será interesante escuchar sus puntos de vista alrededor de ello. Después de una pausa lo haremos. Hablo este domingo con el doctor Oscar Edgardo Díaz Pineda, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. No con poca perplejidad escuchaba sus primeras explicaciones en el primer segmento del programa y a propósito guardé silencio un largo rato para escucharle porque me ha vuelto a fascinar escuchar la fluidez, la inteligencia, la sabiduría y la lucidez de este gran profesional hondureño que quiero compartirles a todos nuestros espectadores. Fue mi compañero en la escuela primaria, en la recordada escuela Marcos García. Era en aquel momento solo de varones. La escuela Marcos García, guía técnica número 2 de Santa Bárbara, en donde Oscar, permítanme la licencia de llamarle así en este momento, y yo fuimos compañeros de primaria. Desde aquel momento que le conocí, supe de su enorme y admirable inteligencia. Era el más listo de todos nosotros. Todos aplaudíamos siempre su inteligencia. Bueno, todos eran más listos que yo. El único que le ganaba siempre era dibujar. Allí siempre yo llevaba la delantera. ¿O no es así? Seguro, modesto usted, porque acuérdese que también tenía un programa de radio que todos escuchábamos, que fue el germen de este comunicador social y personaje público que ahora nosotros podemos ver ahí en las pantallas de televisión. Muy bien, aprecio mucho su inteligencia, doctor Díaz, y le he aplaudido toda la vida y hoy muchísimo más. Igualmente, eso es una admiración mutua desde aquellos años, ya varios. Muchísimas gracias. Doctor Díaz, volviendo al tema, ¿por qué hay sitios del mundo donde hay más contagio de coronavirus y derivemos en nuestra geografía nacional? ¿Por qué en Cortés hay más casos de coronavirus? ¿Por qué hay más incidencia de contagios? ¿Y por qué hay más muertes que en otros lugares? ¿Tiene usted alguna reflexión alrededor de este asunto? Sí, seguro. Hay dos cosas que yo le puedo contrastar. Le voy a poner dos ejemplos. Un ejemplo fuera del país y un poco de la experiencia local nuestra y lo que ya los epidemiólogos nos están arrojando en sus estudios. En Italia, por ejemplo, una de las cosas importantes fue que cuando se iniciaron las medidas de aislamiento social, sobre todo cerraron universidades y todo eso, la población joven continuó su vida regular.
y entonces iban a los bares, se reunían a las playas y todo lo demás. Y en Italia la integración de las familias todavía es similar a nosotros los latinos, o sea, tienen mucha población mayor que viven allá con ellos y esas personas se enfermaron rápidamente. Eso generó un nicho de enfermos que rápidamente generó la alarma de todo el mundo porque empezaron a morir fuertemente personas mayores. Eso fue, digamos que llamó la atención a todo el mundo. En nuestro país hay una característica particular en la región del Valle de Sula, y es que tiene que ver con las características demográficas, o sea, la movilidad social y económica en estas ciudades. Las ciudades de San Pedro Sula, Villanueva, Choloma, El Progreso, prácticamente forman una zona metropolitana donde hay mucha movilidad. Si usted compara, y hay algunos investigadores, sobre todo de la Secretaría de Salud y de la OPS, que están haciendo investigaciones en campo, encontraron que, por ejemplo, en el municipio del Distrito Central, las medidas de contención comunitaria fueron un poco más efectivas. Es decir, las personas hicieron más caso, había más presencia de salud pública en las comunidades tratando de establecer lo que llaman cercos epidemiológicos, y eso acá en la costa norte no ocurrió. Y esto es algo que hay que decirlo con claridad meridiana. Había una debilidad estructural, y existe una debilidad estructural en el sistema de salud hondureño en cuanto a la atención primaria. De hecho, la cantidad de médicos dedicados a la atención de epidemiología en la zona norte estaba pero bien reducida, no habían sido sustituidos por jubilación, etcétera. Entonces prácticamente en las primeras semanas de esto había 1 o 2 epidemiólogos trabajando en campo. Una cosa increíble para 3,5 millones de pacientes o de personas que es la población del área metropolitana del Valle de Sula. Sí. Agréguele a eso el factor de la mayor movilidad, porque o sea, las personas se desplazan de un lugar a otro, porque trabajan en Choloma, viven en Villanueva, o vienen a San Pedro Sula, etcétera, etcétera. Y una cosa más adicional, que acá en San Pedro Sula, las gentes en principio no aceptaron de una forma clara las medidas de restricción social. O sea, muchas personas, a pesar de las medidas, continuaron en movilidad en el ambiente. De hecho, hubo unas semanas, por ejemplo, que la principal fuente de contagios para los pacientes que teníamos en el Hospital Leonardo Martínez eran los pacientes del sector de la economía del mercado central o de la central de abastos, que continuaban operando y que se enfermaban ellos y enfermaban sus clientes. Tuvimos un momento que puedo decirle con prioridad o con algún grado de certeza que por lo menos un 60% eran gente que trabajaban ahí en esas zonas. Entonces, eso condicionó que hubiera una transmisión comunitaria muy rápida. Y de hecho, todavía hasta este momento, si usted ve todas las cifras diarias, todavía en este departamento la tendencia es ascendente, no hemos llegado todavía al pico de la curva, lo cual es preocupante, pues, porque obviamente en un universo mayor de casos, más personas pueden fallecer o más personas se pueden complicar. Eso es la principal causa de que haya más casos en el Valle de Sula que en el caso de Francisco Morazán de Tegucigalpa, por mencionar la otra ciudad grande, o lo que se ha dicho de que en estas otras ciudades no se practican tantas pruebas. Creo que en general en todo el país no se practican las pruebas suficientes, Darío. O sea, si nosotros ahorita tuviésemos criterios estrictos de tamizaje en la comunidad a través de pruebas, esos 5,300 casos que reporta SINAGER probablemente no sean 5,000, sino 50,000. O sea, son números que pueden ser, porque una sola persona puede contaminar 3, 4 o incluso hasta 10 personas. O sea, eso es algo que definitivamente tenemos una debilidad estructural en ese tema de pruebas, lo cual nos permite no tener como una información tan precisa de la realidad del universo de personas expuestas. ¿Y eso? ¿De cuánto será el nivel de contagios en este momento proporcionalmente a lo que sabemos en las cifras que de tarde en tarde nos ofrece el gobierno? Mire, yo me voy a aventurar y le voy a decir en función de un dato que me parece que es un dato duro. La positividad de pruebas, por ejemplo, que hace el Sistema Nacional de Salud, ya sea de salud pública o el Instituto de Seguridad Social, a las personas que acuden a las unidades de atención primarias donde se hacen estas pruebas, en este momento anda arriba del 30 hasta el 50% de los que llegan a consultar de esa población, con síntomas mínimos o algunos hasta sin síntomas. Entonces, traduzca eso usted en un universo poblacional, en este caso acá en San Pedro Sula, que es alrededor de 1.2 millones de personas, aquí nomás entre San Pedro Sula, Choloma, un poquito Villanueva,
Y entonces multiplica esos datos, cuántas personas ya se expusieron a este virus y probablemente muchos de ellos hicieron infección, tal vez de manera asintomática. Pero nosotros tenemos un reporte de enfermos probablemente muy subregistrado que habla alrededor de unos 3.500 pacientes, que es lo que nos dice SINAGER. Hay personas que es probable que hayan contraído el coronavirus y no lo saben y nunca lo sabrán. Sí, es porque, como le explicaba, hay un porcentaje alto de pacientes que pueden ser asintomáticos, únicamente que pueden ser portadores o reproductores de la enfermedad. De hecho, mire, le voy a contar. Hay algunos pacientes, por ejemplo, que se hacen pruebas de tamizaje porque van a empezar a trabajar, digamos, ahorita que están reactivando la economía y resulta que han estado con limitación de movimiento y han resultado positivos tal vez por un encuentro casual con algún familiar. Entonces, aunque no han tenido síntomas. Entonces, ese universo es el que no hemos podido controlar para poder aplacar o, digamos, hacer esa famosa aplanamiento de curva que nos hablaban los epidemiólogos. Doctor Díaz, ¿es el momento para abrir de nuevo la actividad productiva, abrir de nuevo la economía y que todo el mundo vuelva a la calle? Mire, esta es una pregunta difícil porque tiene dos aristas el problema. Por un lado, tienen el serio problema que significa que sí vamos a tener un repunte de casos que es esperado porque las personas se van a mover más. Pero por otro lado está el tema de la severidad de la crisis económica que el país ha enfrentado no solamente en este último año, sino en los últimos, diría yo, 10 años, que es con todas las condiciones políticas que ha ocurrido, que es de todos conocido. Entonces, en este momento, la situación era para las personas trabajadoras, para las mismas empresas, para los pequeños comerciantes y la gente de la economía informal, realmente asfixiante las medidas de encierro. O sea, era imposible de sostenerlas. Usted lo ve en las calles, cómo se ha incrementado el número de personas que están pidiendo ayuda para poder comer, porque no tienen, esas personas si no trabajan el día, no hay comida y tampoco el Estado tiene como la capacidad de respuesta para poder atender a esos grupos vulnerables. No sé si no la tiene o no tiene la logística o la capacidad organizativa o las razones que sean para poder atender a esas personas. Y en ese sentido, creo que es una responsabilidad que todos compartimos como sociedad en general, pues, o sea, es muy duro para todos ver que, por ejemplo, muchos hondureños pueden perder sus trabajos ahorita y que eso nos va a costar mucho tiempo recuperar esos trabajos, ¿no? Muy bien. Doctor, denme unas respuestas breves a algunos asuntos de tipo clínico, metiéndonos un poco al hospital, en donde queremos entender algunas cosas alrededor de esta pandemia. ¿Qué situación subyacente hay en la salud de un paciente para que se agrave? Principalmente su respuesta inmunológica, que es descontrolada. Ese es el principal factor. Algo propio del paciente, factores de riesgo de él. ¿Eso cómo se puede más o menos describir en términos generales, en promedio? Los que tienen enfermedades crónicas, los que tienen determinada edad, determinada raza, determinado sexo. La raza no influye el sexo, tiene que ver más con la exposición al virus. En el caso hay más hombres enfermos porque salen más a la calle, pero sí la edad influye. De hecho, en el grupo de edad mayor de los 40 años se ve donde hay mayor gravedad de enfermedad, el tener azúcar en la sangre, el tener alta presión, el tener enfermedades cardiovasculares, el tener cáncer o alguna otra enfermedad que debilita el sistema inmunológico, lo vuelve a uno más proclive a tener complicaciones. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la salud de un paciente que ya llega a sus manos, a la unidad de cuidados intensivos? ¿Qué escalones ha habido antes de llegar ahí? Mire, esta enfermedad tiene 3 fases. Una fase inicial sintomática que puede durar de 0 a 3, 5 días, donde los síntomas pueden ser como los de un resfriado o un dengue, pero después, sobre todo al final de la primera semana y la segunda semana, puede tener una respuesta inmunológica excesiva y eso genera inflamación. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta con dificultad para respirar, dolor de pecho o dificultad respiratoria. Esos pacientes son los que llegan muy graves al hospital o incluso que en otros países no alcanzan a llegar al hospital y mueren en su casa. Como por ejemplo ahorita algunos casos que se han visto, digamos, en Ecuador, donde la gente no alcanzaba ni siquiera a llegar a los hospitales. Muy bien. ¿Cuál es el criterio científico de nuestro invitado de hoy en el programa Vanegas alrededor de la famosa hidroxicloroquina,
que el presidente Trump, particular presidente que tienen los americanos en este tiempo, estaba diciendo que se la bebía y se la tomaba como confites todas las mañanas. Vamos a auscultar alrededor de este interesante tema después de una pausa. Este es el programa Vanegas a través de Televicentro. Siga aquí, por favor. En la dulce compañía de ustedes suelo pasármela super nice los domingos, porque el domingo dibujo y converso y dibujo a través de la pantalla líder de Televicentro después de Noche de Gala por Canal 5. Repetimos nuestro encuentro con un invitado especial para conversar y dibujar los domingos a través de la pantalla de Telesistema Informativo desde las 5 de la tarde. También ahí en TSI a las 5 de la tarde puede disfrutar de la inteligencia de nuestros invitados y de la caricatura que elaboro aquí en honor de ellos, como el caso de hoy del jefe de la unidad de cuidados intensivos, nada menos, menuda responsabilidad, del Instituto Hondureño de Seguridad Social, del Hospital de San Pedro Sula, del doctor Óscar Edgardo Díaz, que me acompaña. Y en honor a este distinguido personaje, también estoy elaborando una caricatura aquí que llevo bastante avanzada, doctor Díaz. Estoy agregándole un poco de color para mejorar el obsequio con el que honraremos su presencia en el programa. Pero lo más importante, evidentemente, será su opinión al final y a ver qué le dicen en su casa de cómo lo ven los caricaturistas. Muy bien, estaremos encantados. Muy bien. Doctor Díaz, cuénteme este enredo de la hidroxicloroquina que ha sido más mencionada por noticias políticas desde la Casa Blanca que desde los hospitales. Cuénteme qué es, cómo la usan. ¿Ha sido de verdad un instrumento en esta batalla en contra del COVID-19? Bueno, le cuento un poco. Este es un medicamento que se utiliza en países como el nuestro hace más de 50 años. El tratamiento con hidroxicloroquina es uno de los tratamientos que se utiliza para la atención del paludismo, que ha sido una de las enfermedades, digamos, endémicas en países tropicales. Y hace varios años, muchos años, también se descubrió que tenía actividad sobre la regulación de la respuesta inmunológica. Entonces se ha empleado en tratamiento de enfermedades reumatológicas como la artritis, por ejemplo. Eso ha hecho que este medicamento tenga cierto perfil de seguridad que ya es bastante conocido en el sector médico. De los estudios que se originaron en la anterior epidemia de coronavirus, más o menos del año 2004, y de la infección por el virus de coronavirus del Medio Oriente, que se llama MERS, en 2009, habían surgido algunos trabajos que mostraban resultados prometedores en cuanto a la regulación de la replicación viral inhibida por este producto. Y un grupo particularmente de Marsella publicó un trabajo alrededor de unos 60 pacientes, donde después de administrar este medicamento, durante 7 días, podía bajar la carga viral en un 70%. Y ese fue como el estudio pivotal con el cual empezó la recomendación de empleo de este medicamento en esta enfermedad. El problema fue que se politizó, y se politizó por el asunto de la forma como se manejan las cosas en los Estados Unidos. Entonces, en la comunidad científica siempre usted va a encontrar mucha pesos y contrapesos. O sea, hay estudios que publican ciertas cosas y luego aparecen otros investigadores que tratan de demostrar lo contrario o analizar los datos anteriores. Eso ocurre, sí, porque la ciencia parte de la evidencia, por supuesto. Es siempre así. Entonces, acaba de publicarse un estudio hace un par de semanas en una revista muy prestigiosa británica que se llama The Lancet, donde mostraron una asociación entre el riesgo de muerte y el empleo del medicamento, sobre todo porque se le ha atribuido asociación con riesgos cardiovasculares, particularmente con algunas alteraciones en el ritmo cardíaco. Y ese ha sido como el punto, digamos, de debate. El tema aquí es que ahora ese mismo estudio está siendo sometido a la discusión y debate, y puedo decirle con certeza que en este momento la recomendación, digamos, de la Organización Mundial de la Salud ha dicho: cuidado, no empleen este medicamento porque puede tener estos efectos adversos. Eso es lo que nos está diciendo en función de ese estudio que se publicó en The Lancet. Sin embargo, puedo apostarle en lo que sea que van a haber nuevos estudios en el curso de los próximos meses donde van a poner lo contrario, y entonces este debate va a continuar. De momento, nosotros lo que estamos haciendo, o los médicos en general, los que atendemos pacientes todos los días,
es verificar el perfil de seguridad a través del monitoreo de los pacientes. O sea, un tema acá es que uno tiene que hacer individual las terapias, o sea, uno no puede hacer terapias como para todo mundo, lo mismo, el mismo tratamiento, eso es algo claro, cada paciente necesita o tiene de manera individual necesidades, puede ser que a algunos pacientes les beneficie, puede ser que a algunos no, eso lo vamos a ir sabiendo según vayan apareciendo los estudios. De momento, la tendencia parece ser que no es favorable, pero eso es algo, como le digo, que no es una verdad absoluta y que va a seguir siendo objeto de debate. Doctor, obviamente si le preguntara a su recordado padre, yo encontraría otra respuesta en la siguiente pregunta, pero preguntándosela a usted, ¿qué es el maíz? Ok, mira, el maíz es una propuesta de un grupo de colegas de Tegucigalpa, el grupo de apoyo a COVID o plataforma de COVID se llama, en que hay notables médicos ahí trabajando, como el doctor Omar Videa, como la doctora Elsa Palou, que es una propuesta que trata de proponer, valga la redundancia, un tratamiento para la atención ambulatoria de manera temprana con el propósito de reducir la carga de virus en esas personas. A ver, vamos a decirlo así, a explicarlo con manzanitas para que nosotros los campesinos lo podamos entender bien. Este es un tratamiento para evitar que se agrave. En cierto modo, sí. Es decir, es que si yo adquiero la enfermedad, sí, tengo cierta cantidad de virus en mi cuerpo. Sí. Entonces, se ha buscado medicinas en las cuales hay alguna evidencia, todavía no muy sólida, pero alguna evidencia, de que esas medicinas reducen la replicación del virus. Entonces, en ese contexto, entró la cloroquina de la cual usted me ha consultado, entró un antibiótico común que se llama acitromicina, que en los estudios de este doctor francés mostraba que colaboraba para reducir la fase viral, y ha entrado un antiparasitario que es muy conocido en los países en vías de desarrollo que se llama ivermectina, que en estudios en vitro, no en poblaciones clínicas grandes, ha mostrado que inhibe el virus. Entonces, ese, digamos, enfoque trata de reducir en las personas que están sintomáticas, esto es bien importante aclararlo porque esto no es una profilaxis, es un tratamiento temprano. Al reducir la carga viral, hace que esas personas, por un lado, sean menos infectantes para otras personas y dos, que esas personas no evolucionen a los estadios graves de enfermedad. Mientras menos virus hay, menos estímulo hay al sistema inmune. Esa es como digamos, la hipótesis teórica para sustentar un tratamiento de este tipo. Y como estrategia de salud pública, viene siendo como una acción complementaria al hecho de que no hemos podido tener la contención comunitaria con las medidas de aislamiento social. Porque pues ya vimos que las medidas de aislamiento social no fueron suficientes para evitar la exposición de casos. Creo que más o menos en eso le resumen el espíritu de este tratamiento maíz. ¿Cómo se explica ese juego de letras? ¿Qué significa cada una de las letras? Eso es un acrónimo que trata, digamos, 4 medicamentos particulares. Esto es, como le explicaba, es una propuesta de estos colegas de Tegucigalpa. La M corresponde a un medicamento que es una solución de hipoclorito de cloro a ciertas concentraciones que se llama microdacin. Los colegas del Instituto Nacional Cardiopulmonar han empleado este medicamento hace varios años, incluso ellos tienen trabajos de investigación en otras enfermedades para reducir la infección o la colonización de bacterias en la boca. Y la propuesta es que eso también puede reducir la cantidad de virus en la boca y en la vía aérea superior. Esa es la M. La A corresponde al antibiótico acitromicina, que de acuerdo a estos estudios preliminares mostraba reducción de la capacidad del virus a replicarse. La I corresponde a ivermectina, que es el antiparasitario que yo le cité, que también está siendo sometido a investigaciones más rigurosas. Y por último, la Z corresponde al zinc. El zinc es un microelemento que históricamente se ha utilizado como factor de estimulación del sistema inmunológico y que interviene también, de acuerdo a algunos estudios hechos en otros países, en la unión del virus hacia su receptor, parece que la bloquea. Entonces, por eso se ha estado recomendando maíz y algunos colegas incluso le han agregado la letra D que corresponde a vitamina D3, que parece que también tiene alguna utilidad.
Muy bien, doctor. Y para seguir con la analogía y metafóricamente hablando, ¿cuál ha sido la cosecha al sembrar maíz? ¿Cuáles han sido los resultados que ustedes han tenido en el campo, en el día a día, en los hospitales con los pacientes utilizando este mecanismo? Bueno, quiero diferenciarle algo. Nosotros no hemos trabajado con maíz en la comunidad porque la atención que nosotros damos es hospitalaria. Nosotros nos hemos visto más involucrados en el trabajo clínico y científico con el protocolo Catracho, que es otro acrónimo. El protocolo Catracho es un protocolo que se diseñó a partir de la experiencia del doctor Miguel Sierra Hoffman, que es un hondureño notable que reside en Texas, que es un hondureño que, aunque vive en Estados Unidos, sigue siendo hondureño hasta con sus modismos y está preocupado por su país. Entonces el doctor tuvo la posibilidad de atender pacientes por lo menos un mes y medio antes que nosotros acá en San Pedro Sula. Y él encontró, al principio todos los médicos en el mundo empezamos a tratar a los pacientes de acuerdo a las guías y recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud tiró. Y nosotros, acá en Honduras, en las primeras 2 semanas vimos que los resultados eran desalentadores. Nuestros pacientes se nos morían mucho. Llegamos a tener una tasa de mortalidad en nuestra unidad de cuidados intensivos del 50% en los primeros 15 días. Eso para nosotros era inaceptable y teníamos que cuestionarnos y hacer pues análisis de qué estaba fallando para que nuestros pacientes no mejoraran. Entonces, al mismo tiempo de eso surgieron la información de los estudios italianos que yo le mencioné temprano en la conversación, y el doctor Sierra escuchó una conferencia que yo tuve con colegas en un webinar del Colegio Médico donde yo planteaba estas ideas y abría el debate del gremio médico local que planteáramos ideas para plantear cosas diferentes. Entonces el doctor Sierra muy gentilmente se comunicó con nosotros, nos compartió sus datos, su experiencia, y a partir de ese momento, entonces nosotros decidimos darle un golpe de timón al protocolo de tratamiento que estábamos haciendo, y eso lo empezamos a utilizar en nuestra unidad de cuidados intensivos del Seguro Social y en algunos otros hospitales aquí en la zona norte, y empezamos a hacer un protocolo de investigación ya más riguroso, formal, serio, que llevase, digamos, todos los elementos bioéticos correctos, y empezamos a ver que los resultados se reproducían a lo que el doctor Sierra había visto previamente. ¿Qué resultados? Buenos, o sea, resultados que nos morían menos las personas, que estaban menos tiempo en cuidado intensivo, que nos permitían que no se agravaran tanto para que el uno de la cama siempre estuviera disponible y que pudieran esas personas regresar a casa. Entonces, esas cosas las empezamos a ver de una forma, primero, observacional, y cada vez más, según ha transcurrido el tiempo, de una forma más seria desde el punto de vista estadístico. Magnífico. Doctor Oscar Edgardo Díaz, vamos a la última pausa del programa Vanegas. Hoy domingo que estamos aprendiendo muchísimo con esta eminencia que ha tenido la gentileza de atender nuestra invitación. Retornamos con los retoques de la caricatura y algunas últimas inquietudes que me quedan en el tintero. Doctor Oscar Díaz, usted es un gran hondureño, usted es un gran ciudadano y un profesional muy inteligente. ¿Qué opina usted del manejo que ha hecho el gobierno de Honduras para abordar el embate del ataque del coronavirus en la sociedad hondureña? Bueno, algo que ha sido evidente es que no estábamos preparados organizativamente para dar una respuesta efectiva. Usted ve, por ejemplo, países muy cercanos aquí nomás, Costa Rica, que tiene un sistema de salud mucho mejor estructurado, una educación de la población mucho más adecuada. Ellos pudieron rápidamente contener la diseminación de casos. Nosotros hemos tenido, lamentablemente, que aprender sobre la marcha. Clásica respuesta hondureña de que el camino se arreglan las cargas, se ha ido trabajando sobre la marcha, tomando decisiones improvisadas, en algún momento, algunas oportunas, algunas no oportunas. Y eso, quieras o no, hace de que como país en general, no solo en esta epidemia, no nos haya ido tan bien. Y creo que eso es una reflexión que debemos tener todos, o sea, todos como sociedad, el gobierno, los sectores profesionales, por supuesto que tenemos que tener actitud positiva, o sea, sí hay que generar crítica, pero también hay que proponer. La misma población en cuanto a la disciplina de poder seguir indicaciones de la gente que no cree, por ejemplo, que esto es una enfermedad real, que
politiza, digamos, un tema que es un tema de salud que a todos nos afecta, que puede afectar nuestras familias, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos. Entonces, lamentablemente, es como el caldo de cultivo adecuado para que estemos con las dificultades que tenemos actualmente. Realmente es hasta sorprendente, de alguna manera, que hayamos podido contener una explosión masiva de casos y que hasta ahorita el sistema de salud no se nos haya colapsado en pocos meses, porque nuestro sistema de salud ya era precario antes de esta epidemia. ¿Sirvió de algo, de poco, de mucho, el estar confinados 2 meses en nuestras casas, doctor Díaz? Sí sirvió de algo. No puedo decir que fue inútil, pero el precio que vamos a tener que pagar desde el punto de vista de la economía para el país va a ser bastante alto. De aquí en adelante, ¿cómo entiende usted esa frase, de tantas frases que hemos aprendido en todo este tiempo? ¿Cómo entiende usted esa frase de aprender a convivir con el coronavirus? Bueno, eso es la verdad, es la nueva realidad que nos va a tocar, porque esta enfermedad va a estar aquí mucho tiempo con nosotros. Y siempre van a haber personas que van a tener, digamos, exposición a la forma grave de la enfermedad, porque tenemos población mayor, porque tenemos población que tiene otras enfermedades que son los que se complican. Es deseable y recomendable que nuestro sistema de salud emerja de una forma diferente de todo esto, que aprendamos de la lección. Las crisis son oportunidades. Yo en algún momento escuchaba en su programa con otro invitado la necesidad de que Honduras necesita, por así decirlo, un cambio en la forma de ver el sistema de salud. La salud es un bien público. Es un bien público, es un bien que a todos nos corresponde. Los recursos de la salud son sagrados. Tienen que manejarse con la mayor transparencia y probidad posible. No es posible, o sea, no debe haber corrupción en salud, porque es dinero que lo quitamos para la atención de nuestras personas, de nuestra gente. Entonces, no es lo mismo, digamos, la corrupción es despreciable en todas sus formas. Correcto. Partamos de esa premisa, pero no es lo mismo que un soldado se robe los cordones de la bota con la que se viste en un batallón, no es lo mismo a que venga un funcionario y saque plata que va en el presupuesto dirigida a atender la salud de los ciudadanos. Indudablemente, eso es un crimen de lesa humanidad. Sí. Nosotros lo vivimos y de primera mano durante la crisis del Seguro Social hace unos años atrás, con esos casos que son tan conocidos públicamente. Hubo momentos donde, honestamente, y se lo digo con claridad meridiana, tuvimos pacientes que nosotros teníamos que tratar de alguna manera y no contábamos con eso, porque esos recursos no estaban llegando, porque se estaban desviando hacia otras cosas. Esas cosas no se pueden, no tienen perdón. Esa es una realidad. Entonces yo creo que para nosotros como país debe ser una prioridad, hasta para la gente que se dedica a la política o que tiene, en este caso, la visión de formar parte de la gobernanza del país. Tenemos que ver nuestro sistema de salud como algo que tenemos que cuidar, proteger y reforzar. Y los sistemas de salud que han sido exitosos en el mundo no son los sistemas privados que generan lucro, sino son los sistemas socializados. Otra vez el ejemplo, y no más Costa Rica. En Costa Rica, con un poquito menos de corrupción, con un mayor control social y con mayor aporte de la ciudadanía que se involucra en esto, ellos tienen un sistema de salud, puedo decirle, de clase mundial. He tenido la oportunidad de verlo muy de cerca a través de mis hijas que estudian allá, a través de colegas amigos con los cuales tenemos asociaciones científicas. Sobre todo ellos nos han venido a apoyar mucho aquí en la formación de recursos humanos del país, y realmente da envidia de la sana. ¿Por qué los hondureños no podemos tener un sistema igual? No son los costarricenses más inteligentes que nosotros, no son de otro planeta, simplemente tienen estructuras de transparencia y de gobierno más sólidas. Esa es la única diferencia. Desde luego. Doctor Díaz, entonces, a manera de conclusión, si vamos a convivir, si vamos a esperar que haya vacuna, pero el coronavirus todavía está en nuestro paisaje urbano, ¿qué recomienda usted?
Lo principal es que seamos disciplinados con las medidas de aislamiento social, es decir, si volvemos a trabajar, respetar la distancia recomendada, el empleo de mascarilla es muy importante, el lavarnos las manos con agua y jabón frecuentemente cuando estamos trabajando, o si por ejemplo tenemos un negocio, atendemos clientes, atendemos dinero, es muy importante esto. Si yo estoy enfermo, no me voy al trabajo porque voy a enfermar a otras personas. Si yo estoy enfermo, tengo algún síntoma, no voy a visitar a mi familiar adulto mayor porque lo voy a enfermar. Y sobre todo, el sistema de salud tiene que reforzar la atención en la comunidad. Esto se lo hemos dicho a todas las autoridades con las que hemos hablado, en público y en privado, la necesidad de que el sistema de atención primario de salud hay que retomarlo, hay que atenderlo, hay que ir a la comunidad, hay que buscar los casos allá, hay que controlar ahí mismo, a esas personas hay que apoyarlas desde el punto de vista de alimentos y sus medicamentos que tienen que estar ahí. Doctor, ha sido muy grato escucharle, ha sido muy grato verle. Voy a tomarle una fotografía, la caricatura que he concluido aquí y se la voy a enviar por teléfono. Esa es la manera que tengo ahora de poderla poner en sus manos. Luego la enviaré a su oficina. Revise su teléfono, por favor, a ver si le ha llegado nuestro obsequio. Esta es la caricatura con la que honramos hoy la presencia del doctor Óscar Edgardo Díaz Pineda, jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula. Lo más importante es su opinión. Quiero escucharla. Mire, aquí está la caricatura. Realmente encantado. Quiero comentarle dos cosas que me llaman la atención, que ha captado bastante el espíritu de lo que hacemos los intensivistas, no en general solo mi persona, que andamos corriendo de un lado para otro. Nuestra actitud es esa, porque corremos a favor de la vida, ese es nuestro trabajo. Y la expresión preocupada, porque sí, somos ciudadanos preocupados por este país, eso es lo único que somos. Yo le reitero que no somos figuras públicas, no buscamos likes, simplemente somos ciudadanos que queremos lo mejor para el país, atender lo mejor a nuestros pacientes de la forma más científica, humilde y humana posible. Eso es todo lo que tratamos de hacer cada día. Doctor Díaz, estamos orgullosos de usted. No es a las 8 de la noche ni el fin de semana que vamos a aplaudirle. Vamos a aplaudirle toda la vida. A usted, a su equipo, a todos los trabajadores del sistema de salud de Honduras, porque sin reproches no han estado detenidos en el hecho de que no tienen instrumentos, sin lamentos, porque han estado trabajando en un sistema dinamitado por los corruptos y los ladrones de este país de toda la vida. Han estado enfrentando todos los días. Hoy es que las cámaras se les ponen encima porque el coronavirus ha hecho noticia en el mundo, pero todos los días han estado combatiendo por la salud, por la vida, por la calidad de vida de sus pacientes. Nuestro aplauso y nuestro agradecimiento para ustedes es para toda la vida y es siempre y es perenne. Gracias, doctor, y a todos sus colegas y a todo su equipo. Muchísimas gracias. Tengo unas preguntas que quiero que me responda antes de marcharnos con una sola palabra, si le fuera posible. Doctor Díaz, ¿qué lo hace feliz? La familia. ¿Qué es la vida? Lucha y esperanza. ¿Cómo se vence a la muerte, doctor? La muerte no la vencemos, la acompañamos porque es parte del proceso natural de la vida. ¿Cómo califica su equipo de trabajo? Excepcional. ¿Qué ocurre en su corazón cuando presencia un milagro? Doy gracias a Dios de ser testigo del milagro. ¿Qué es lo primero que piensa al retornar a su casa después de una batalla tan brutal como la que libra todos los días? Satisfacción del deber cumplido. ¿Cuál es la medicina para el alma de esta nación enferma? Moralidad. ¿Una palabra que defina su trabajo? Lucha. ¿Hay alguna lección por aprender de esta pandemia? Tenemos que ser mejores personas, mejores seres humanos, mejores ciudadanos. ¿Qué, quién o quiénes son su tesoro? Mi familia. Gracias, doctor Díaz. Gracias por haber estado con nosotros en el programa Vanegas. Le deseo muchísimos éxitos
Saludos cariñosos a su mamá, por favor, a su esposa y a sus hijos. Muchas gracias. Muy honrado de haber estado aquí con usted. Encantado de la vida con esta conversación. Muchas gracias. Si hay hondureño, de muchos, por supuesto, de los que yo me siento particularmente orgulloso, es de hondureños como el doctor Oscar Díaz. Y ha sido un gusto compartir con usted la pantalla de Líder de Televicentro. Gracias, doctor. Y a todos, gracias por su sintonía. Adiós.